Es un gran honor, un gran privilegio estar en la casa del Señor nuevamente, otra vez más. Estoy muy agradecido con el Señor. Estoy contento por lo que el Señor está haciendo, por lo que el Señor ha hecho y por lo que el Señor hará. Amén. Ando mucho dentro de mi corazón que quisiera compartir con ustedes. Y esta semana pasada tuve unos días libres del trabajo y aproveché un rato para platicar con el Señor. Y me pongo a pensar hasta dónde el Señor nos ha traído. Y cómo en el plan de Dios no hay coincidencias. Él viene poniendo las piezas juntas desde hace años. Y me acuerdo que llegué aquí a esta iglesia hace unos años y no había ni un hispano aquí en esta iglesia. Y entré por esas puertas y el Señor me dijo que aquí era donde yo me tenía que quedar. Y mucha gente no lo entendía. Yo no lo entendía tampoco. Y me quedé aquí y esperando a ver qué era lo que el Señor iba a hacer. Y he podido ver día tras día cómo Dios sigue restaurando gente en este lugar, sanando, salvando personas, alcanzando gente en otros países. Usted hubiera visto el gusto que le dio a esos niños allá en Jericó recibir esos juguetes que llevamos hace unos años. Uno dice supuestamente en las tierras bíblicas hay lugares bien pobres. Un niño con un pie, como decimos nosotros, torcido, porque nunca pudo recibir atención médica. Mira qué contento con un balón de basquetbol. Muy contento. Ver esos hermanos allá en India, ahora que tienen un generador de corriente para poder hacer eventos afuera. Ver a ese pastor que dejó todo lo que tenía y se fue a iniciar una obra en un lugar remoto allá en el país del Salvador. Y ustedes le enviaron $400 a ese pastor. Y yo le dije a él 200 para que los use en la iglesia. Y esos 200 para que le compre ropa a los niños y vaya a cenar con su esposa. Hay gente que no tiene las facilidades que nosotros tenemos aquí. Y ese hombre se puso a llorar. Y eso es lo que está haciendo esta iglesia. Y mucho más. Y llegué aquí y me dice el pastor, ¿cuál es tu llamado? ¿Has entendido ya el llamado que Dios te ha hecho? Y dije yo, sinceramente, yo vengo ya días batallando con esto. El Señor me ha llamado a ser pastor, pero no sé cuándo ir a ser. Y nada más quiero hacer su voluntad. Siguió la conversación y me dice, ¿cuál es tu visión para este lugar acá? Estamos hablando del 2013. Y le digo, eventualmente fundar una iglesia aquí en Indian Land, luego otra en Lancaster, otra en Rock Hill y otra en Charlotte. Y esta noche me estaba acordando de esas palabras que hablamos en esa oportunidad. Y decía el hermano David temprano, el otro David, decía él, hay un montón de David acá, 3, 4, ok, not you either. Dice él que cuando Dios abre puertas no hay que estar empujando, no hay que estar forzando esas puertas.
Y todas las oportunidades que a esta iglesia se le están presentando en este momento, no estamos empujando ninguna puerta. Yo hablé con un pastor esta semana y le dije los planes que tenemos en la ciudad de Lancaster, y se quebrantó en llanto en el teléfono y me dice: tú sos la respuesta a mi oración. Yo he estado orando por ti sin saber quién eras, de dónde venías, quién sos y tus planes. Yo he estado orando por una persona como ti, como tu iglesia, con esa visión de alcanzar a los perdidos, de la raza que sea, del color que sea, de la clase que sea. Amén. Si respira y tiene sangre, necesita un Salvador, y su nombre es Jesús, el Hijo de Dios. Y eso ha sido lo que he estado recordando en esta semana, cómo Dios ha sido de bueno con nosotros y cómo hemos visto Dios sigue llamando gente y trayendo gente. Este muchacho es un milagro aquí también con nosotros, habiendo tantas iglesias aquí en Sur Carolina, y el Señor lo manda desde California para Colombia, pero Él decide venir a ser de bendición aquí a este lugar. Gracias, Paolo. Thank you so much. Really appreciate all your effort. Y lo estamos viendo con ese trabajo y esa paciencia. Amén. Gracias a Dios. Y así sigue llegando gente. Y no nos cansemos de predicar el Evangelio. No nos cansemos de predicar. Me dijo a mí el doctor Tammy Steele de AD Concord, muchos lo conocen. Me dijo él: nosotros nada más manejamos el bus de la gracia. Gente se va a subir y gente se va a bajar. Sigue predicándome. Seguimos predicando el Evangelio de Jesucristo. ¿Cuántos lo alaban en esta hora? Dice el cántico que entonábamos: ¿quién como Jehová nuestro Dios? ¿Quién como Él? Y ese es el Dios que nosotros servimos. El Dios que es capaz de, en la alabanza dice: por su palabra todo acaba y vuelve a empezar. Amén. Esa es una gran profundidad. Me acuerdo que en una ocasión prediqué un mensaje y les pareció raro a la gente. Les digo: voy a predicar bajo este tema, y antes de leer la palabra del Señor, el tema, les dije yo: no va a ser el que le voy a predicar, lo debía predicar otra vez. Me encantó tanto, creo que lo prediqué como en 2 veces ya. Me gustó mucho y me gozo tanto cuando leo el pasaje de Mefiboset, que solo lo menciona en el capítulo 4 del segundo libro de Samuel. No lo tiene que buscar. Solo le quiero decir que cómo Dios puede volver a empezar. En el capítulo 4 dice que Jonatán tenía un hijo que era lisiado de los pies, que a la nodriza, a la babysitter, se le cayó y se le quebraron las piernas. Su nombre era Mefiboset, y termina la historia. No lo vuelve a encontrar hasta en el capítulo 9 más adelante, y por eso le escribí: el tema era el próximo capítulo. Amén. Porque Dios no se olvida de sus hijos. Alabado sea su nombre. Él nunca se olvida. En el capítulo 9 lo vuelve a levantar otra vez. Amén. Y lo sienta en el trono con David su padre. Gloria al Señor. Y eso es lo que es capaz Dios de hacer. Por su palabra todo puede volver a empezar. Y con eso yo le digo lo que dice el Salmo también: ¿quién como Jehová nuestro Dios, que se humilla a mirar? Él levanta del polvo al pobre, y al menesteroso alza de la basura. Y por eso es que no me canso de adorarlo, porque Él me vio un día a mí y extendió su mano, puso mis pies sobre peña. No crea que toda esta alegría es de gusto, que todo este gozo es de gusto. Es que yo me acuerdo a dónde estaba, cómo andaba. Algunos quizás me vieron, andaba el pelo bien largo, cómo me vestía, cómo era mi vocabulario. Pero qué bueno que el Señor puede empezar otra vez. Puso mis pies sobre peña, extendió su mano, y ahora ha puesto en mí un cántico nuevo. Gracias a Dios. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Capítulo 13 del Evangelio de San Mateo, y nos vamos a ir moviendo un poquito aquí rápido. Nos cambiaron la hora de que tenemos que estar allá en Rock Hill a ver ese
Ese lugar que nos han puesto en las manos se siente un poquito intimidante porque, ¿sabe? La iglesia es pequeña. Aquí esta iglesia es pequeña, pero le servimos a un gran Dios. Amén. Y eso es lo que yo quiero transmitirle al pueblo de Dios. Amén. Que no veamos el tamaño del enemigo como lo hizo el rey David. David no veía el tamaño del gigante, él veía el tamaño de su Dios. Amén. Y así nos debemos de mover nosotros también. Nos han puesto en las manos un edificio grande, casi como el tamaño de este. Y yo me acuerdo cuando me preguntaron y cuánto es lo que ustedes pueden pagar de renta, y le dije yo, nada. Si quieren ser parte de esta visión que Dios ha puesto acá y quieren ser parte de lo que Dios puede hacer, yo me comprometo en predicar el evangelio y ustedes hacen el resto. Amén. Entonces dijeron ellos, amén. Y nos han puesto en las manos un edificio de grande como este, y es intimidante porque no tiene nada al centro. Y bueno, yo creo que el Señor puede traer la gente. Cuando la primera vez que yo conocí al hermano David Dong, el dueño del restaurante Red Bull de aquí de la 521, me acuerdo que él dice que el Señor lo mandó a abrir ese restaurante, compró la tierra, hicieron el edificio, y dice que él se sentó afuera y dice que le dijo, Lord, Señor, ¿y quién es que va a venir a comer aquí? Le dice, yo aquí solo árboles veo. No había nada alrededor. El Señor, ¿y quién es que va a venir a comer acá? Y el Señor le dijo, construye el restaurante, abre ese restaurante. Cuando él construye ese restaurante, levantan a Harris Theater, se llena Sun City, se llena todo alrededor, y ahora es un shopping center grande todo eso, por ser obediente a la palabra del Señor. Amén. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor en San Mateo capítulo 13, ahí nos vamos a detener y vamos a tratar de salir de aquí de la iglesia a las 3:30, todos los que puedan acompañarlos a Rock Hill, porque se le olvidó al pastor que el ministerio que está corriendo, trabajando de ese edificio, tienen que estar allá a las 4:30. Entonces nosotros tenemos el espacio de 4 a 4:30 para verlo, para orar, para hacerlo, para que conozcan al pastor Nick Vincent, que es un gran amigo de nosotros de hace muchos años y hombre de fe. Algunos saben, él era policía aquí en Indianland y se retiró del departamento de la policía porque el Señor lo llamó a predicar, y ahora él es el pastor de esa iglesia. Amén. Así que ahí es donde vamos a estar con la ayuda del Señor. Mateo capítulo 13. ¿Lo encuentran ustedes? Yo no lo encuentro. Aquí estaba, anoche lo estuve leyendo, como dijo hermano Elizalde. Algunos se acuerdan, he estado pensando la necesidad de pasarle la antorcha a la próxima generación, y es una gran necesidad. Nosotros vamos para viejos ya, y alguien tiene que tomar esta antorcha del evangelio. Y me ha costado acostumbrarme, porque ustedes se acuerdan cuando David Lobo se fue para Sanford, le di la Biblia que yo había dado por 20 años, se la firmé a él y se la di, y yo me compré otra Biblia nueva, y por eso es que a veces les digo, me cuesta encontrar los libros de la Biblia. Pero aquí está, ya lo encontré. Mateo capítulo 13. Versículo 24. Amén. 13:24. Y estas son las parábolas del reino que tienen un significado escatológico también. Y de antemano le quiero decir,
No voy a entrar en lo profético, lo escatológico, no voy a entrar en todo eso. Quiero irme a lo práctico y a lo que el Señor me ha puesto en mi corazón de hablar en este día. Amén. Y de antemano le voy a decir, estas predicaciones casi no se escuchan detrás de los púlpitos aquí en Estados Unidos. Amén. Ya lo que más se escucha hoy en día es propaganda de vendiendo milagros de prosperidad. Y cuántas cosas más que le ofrecen, como dijo alguien ayer, llenan los estadios y venga que va a estar el evangelista X y va a recibir sanidad y que tiene el don de sanidad. Y yo me pongo a pensar, ¿a dónde estaba esa gente que tiene el don de sanidad cuando la gente se está muriendo en los hospitales? ¿Por qué no van al hospital a sanar gente? Amén. Y se les olvida que cuando Dios hace una obra es el poder de Dios. Cuando Dios sana a una persona, si bien es cierto, todos oramos por alguien. Aquí Dios ha sanado gente físicamente, espiritualmente, pero no es cuando yo digo, no es cuando usted dice, sino cuando el Señor tiene misericordia de aquella persona. De todo eso hay allá afuera. Ahí está la gente que le está predicando, pare de sufrir, en vez de predicarle, pare de pecar. Y por eso es que le digo que hoy en día pocos escuchan estos mensajes. Vamos a la palabra del Señor. Les dijo el Señor otra parábola. Amén. Y esto siempre lo leemos honrando al trino Dios que nosotros servimos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice la Escritura, el Señor le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Amén. Y no voy a seguir el resto de la parábola, porque no voy a hablar de todo el significado profético, escatológico, sino que quiero hablarle bajo el tema: mientras los hombres dormían, mientras los hombres duermen. La Biblia nos dice ahí que mientras los hombres dormían, vino el enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Amén. La cizaña es una planta venenosa que se crece al lado del trigo, y solo el que la conoce se da cuenta hasta el final. El trigo, cuando ya terminó su cosecha, se dobla, así como este micrófono se dobla. La cizaña permanece siempre recta, y allí es donde la pueden distinguir al final. Y ese es tipo también, aunque le dije que no lo iba a tocar, pero es bueno que lo sepamos. Ese es tipo de la persona que da buenos frutos, siempre está dispuesto a doblegarse delante de Dios. La cizaña siempre estará recto, con todo ese pride, con todo ese orgullo dentro de sí. Pero Dios le dijo a ellos que ese iba a ser trabajo para el final. Pero mi enfoque en esta tarde, de lo que le quiero hablar, es que mientras los hombres duermen, mientras la iglesia del Señor duerme, mientras los cristianos duermen, el enemigo no pierde tiempo. Él está sembrando cizaña mientras se queda en casa y no va al culto, mientras es hora de orar y no busca orar. El enemigo comienza a hacer esa siembra, y en este día yo quiero hacerle un reto a volver a la palabra del Señor, a volver a la casa de Dios, a volver al altar de Dios, a volver a buscar avivamiento para que otra vez se salven las almas. ¿Cuántos lo alaban en esta hora? Alabado sea Dios. Oramos todos, le damos gracias, Padre bueno, en esta hora, Señor, por todo lo que usted está haciendo, por lo que hará en este lugar, Señor, que en este momento, Padre eterno,
calle toda voz, Señor, y solo se oiga la voz del Espíritu Santo hablando a través de mí, Padre bueno. Me escondo detrás de la cruz, oh Padre Santo, en este momento, Señor. Hay una persona con gran necesidad allá afuera. Hay una persona pasando incertidumbre en este momento, Señor. Hay una persona sufriendo. Hay un hogar que se está, Dios mío, deteriorando, Padre Santo, por esa siembra que hizo el enemigo. Hay gente desanimada, Señor. Hay gente triste. Hay gente que no le haya sentido a la vida, Señor. Pero en este momento, Padre amado, oramos, Padre eterno, traiga convicción al perdido, Señor. Liberte al cautivo, Señor, en este momento. Sane los enfermos, Señor. Traiga avivamiento, Padre eterno, a esta ciudad. Oh Espíritu Santo, en esta hora, Señor. Oh mi Dios, adoramos su nombre por todo lo que usted ha hecho, Señor, y por todo lo que usted hará, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén, amén. Gracias a Dios, gracias a Dios. Pueden tomar asiento. Gracias a todos los hermanos que están allá detrás de las computadoras. Es un trabajo grande. Los que están también con los niños, los que nos visitan por primera vez, por segunda vez, bienvenido a la casa del Señor. Aquí está una familia que nos visita desde Charlo también. Bienvenido a la casa de Dios. Siéntase en casa. Amén. Somos sus hermanos, somos sus amigos y somos honrados. Amén. Como lo decimos siempre, hay otra familia también que nos visita de Lancaster. Muchas iglesias hay alrededor y ustedes decidieron estar en esta iglesia este día, y para nosotros eso es un gran honor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea Dios. Vamos al texto de la palabra del Señor. Yo quiero considerar lo que dice acá en el versículo 25. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y vamos a considerar esa frase: mientras los hombres dormían. Amén. El texto dice que les habló el Señor por medio de muchas parábolas. Me voy a bajar un momentito. Yo quiero que quisiera que todos agarremos bien este pensamiento. Y les prometo, solo voy a predicar 2 horas. Lo voy a hacer lo más rápido posible, pero quisiera que esta idea llegue a su corazón, que no quede en su mente, sino que llegue al corazón. Lo que queda en la mente luego se va, pero cuando llega al corazón, eso se queda ahí. ¿A usted le han hecho un desprecio antes? Levante la mano, no tiene que decir el nombre, ¿verdad? Y eso, pasan años, años y años. Y le voy a contar otra historia, porque a un tío mío a los 7 años, un señor ya adulto le dio un empujón. Estaban jugando dinero con esos dados allá en aquellos tiempos, y empujó al niño y lo tiró sentado, y el niño ya tenía un poquito de razón, y le dijo él, algún día, le dice, voy a estar grande, le dijo él, y se fue. Y ese muchachito no se le olvidaba ese desprecio. A los 19 años, lo primero que él hizo cuando empezó a trabajar fue comprar una pistola. Está hablando de hace casi 100 años. Y no se le olvidaba. Cuando compró la pistola, se fue a visitar al señor que le había dado el empujón. Y le dijo, vengo a que arreglemos, le dice, aquel empujón que me dio. Y al señor parece que se le había olvidado, pero al niño no se le había olvidado. Y eso es lo que hace cuando algo llega al corazón. Y ese siempre es mi deseo, que este mensaje, así como llegó a mi corazón, llegue también a su corazón, porque los amo, hermanos. Y solo mi esposa sabe que casi no duermo los sábados en la noche, porque es mi deseo. Yo tengo mucho aprecio por la iglesia,
Quisiera que este mensaje llegue al corazón y veamos la gran necesidad que hay en este momento. Mira cuánto me dolió hace unas semanas. Me llamó una persona, un hermano que yo conozco de hace muchos años y me dice: estamos separados con mi esposa. Me dolió tanto porque gente que yo los he visto sirviendo en las iglesias, en 2 iglesias, viendo por las redes sociales un muchacho que yo lo vi cantando en una iglesia, bueno para cantar, tomándole foto a la cerveza que se está bebiendo en un restaurante. Y le puedo seguir haciendo la lista. Me encontré con otra persona y como me gusta omitir siempre nombres, me dice: tengo ya casi 7 años de no ir a la iglesia y fui el fundador de esa iglesia. El enemigo llegó mientras los hombres dormían y sembró esa semilla venenosa, esa cizaña. Y el Señor, dice la Biblia, que les habló a través de parábolas. Y esa palabra es, el significado es lanzar a la par de, como lanzar a la par de otra cosa. Y algunos el significado que le dan es la narración de una historia terrenal para un significado celestial o para un significado espiritual, y eso es una parábola. No es lo que algunos han dicho, que cuando Cristo les enseñó a los discípulos, les enseñó a jugar fútbol también, que les enseñó a parar bola. No es eso, amén. Esa es una parábola con un significado espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Pero como usted y yo no conocemos, o tal vez nunca ha sembrado, quizás yo sembré arroz bastante parecido, el trigo, la cizaña tal vez no es para nosotros. Y encontré una historia que me llamó mucha la atención, y por eso quiero que si no se recuerda de todo ese pasaje, pero si se acuerda de esta historia, que es bien paralela al tema que yo quiero hablar en esta tarde. Estaba leyendo que 2 muchachos universitarios se fueron a campear. Se fueron al monte. Algunos han ido. ¿Cuántos han ido a campear aquí? ¿Cuántos han ido a camping? ¿Camping alguna vez? ¿No? A mí me han invitado a camping y yo les digo: no, yo prefiero mejor dormir en la cama, con aire acondicionado, sin zancudos. Amén. Y estos 2 muchachos se fueron a campear. Cuando llegaron al lugar donde iban, ya obviamente parquean sus vehículos y alistaron todo. Y dice la historia que ponen todo, ponen su tent. Ese es el nombre en inglés, es un tent, ¿verdad? En español sería una carpa. Ponen su carpa, se acomodan sus camas allí debajo de la carpa y se acostaron a dormir. Pero de repente uno de ellos se despierta ya como a las 4 de la mañana y vio el cielo bien despejado, y le pregunta al otro muchacho y le dice, le menciono su nombre, están los nombres en la historia, pero lo voy a omitir, no nos va a servir de mucho, y le dice: despiértate. Y ya se despertó. Le dice: mira para arriba, ¿qué ves? Y le dice él: no, pues veo, le dice, muchas estrellas. ¿Qué te indica eso? Le dice, cuando ves eso. Claro, como era estudiado, le dice él, astronómicamente hablando, le dice él, yo veo millones de estrellas. Me da a entender que hay miles de galaxias y miles de astros en el cielo, y le dio el significado de un punto de vista astronómico, porque era estudiado. Le dice: ¿qué más te da a entender al ver el cielo así? Entonces le dice él: meteorológicamente hablando, eso me indica que mañana va a estar el día bien soleado y más o menos 70 grados de temperatura. Y él le dijo, le pareció buena la respuesta, pero ¿qué más te indica?
Entonces el muchacho también estudioso de la palabra del Señor y le dice, yo también, le dice, yo puedo, le dice, también ver, le dice, teológicamente que se cumple el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento de sus manos, y hasta ahí estaba él en lo correcto. Pero le causó curiosidad, y ¿por qué tanta pregunta? Y hizo una pausa y le dice, y a ver, ¿y a ti qué te indica esto? Y le dice el muchacho, a mí me indica que los dos nos dormimos y nos robaron la carpa. Le dice, ¿cuántos alaban al Señor? Los dos se durmieron y les robaron la carpa, y por eso es que están viendo el cielo bien despejado. Y eso es lo que está pasando hoy en este momento. Y sabe que mucha gente ha agarrado la cobija de la pandemia y dice, no, porque por la pandemia ahora ya no vamos a la iglesia, por la pandemia esto y lo otro. Y Jesucristo les enseñaba en todos los lugares a los discípulos. Amén. Y eso es lo que nosotros debemos de aprender también. No necesariamente tenemos que estar dentro de una iglesia para orar. No necesariamente tenemos que estar dentro de una iglesia para leer la palabra del Señor, para escuchar una predicación. Es triste, lamentablemente, lo que se está viendo en este momento, y gente que no va a la iglesia porque la distancia social, pero ahí van en los aeropuertos como que son sardinas enlatadas, todos bien amontonados, viajando para otros lugares. Amén. Es lo que el enemigo ha hecho, es la siembra que el enemigo ha hecho para acomodar a mucha gente, y está haciendo buen trabajo, a modo que esta nación cada día se aleja más del Señor. Pero hay una esperanza todavía para el pueblo. La Biblia dice, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, yo iré desde los cielos, sanaré su tierra, perdonaré su pecado. Y yo creo que nuevamente el Señor puede traer avivamiento a esta ciudad, pero tiene que comenzar por cada uno de nosotros. Amén. Avivamiento no es iglesias llenas, avivamiento es gente llena de Dios. ¿Cuántos lo creen así? Amén. Eso es avivamiento. ¿Y qué es cómo nosotros? Y yo le quiero mencionar algunos puntos. ¿Cómo podemos identificar que hay un sueño espiritual en nuestra vida? ¿Cómo será que lo podemos identificar? Y me puse a escribir algo anoche mientras leía esto, y yo me pongo a pensar, cuando hay un adormecimiento espiritual, hay unos síntomas que posiblemente alguno se va a relacionar con alguien de ustedes. Si usted dice, lo dijo por mí, gloria al Señor, amén, lo dije por usted y lo dije por mí también. Si nuestros intereses terrenales son más importantes que las cosas espirituales, necesitamos avivamiento. ¿Cuántos dicen amén? Si preferimos leer cualquier otra cosa antes de leer la palabra del Señor, necesitamos un despertar espiritual. Hay gente que se pasa horas y horas en las redes sociales, y fácil se le van 30 minutos, fácil se le va una hora a una persona. Así se le va a una persona, solo viendo qué es lo último de las noticias, qué es lo último que escribió este, que escribió el otro, y se le va rápido. Si no hay deseo de orar, necesitamos un despertar espiritual. Cuando conocemos la verdad y no la aplicamos, ayer se nos daba un principio muy interesante. La iglesia, el culto acá, es donde venimos nosotros, es el centro de entrenamiento, el centro de capacitación para conocer más a Jesús, para presentar a Jesucristo allá afuera. Hay personas que no sienten el deseo ni hace el esfuerzo por compartir el evangelio con otra persona. Necesita un despertamiento espiritual. Hemos sido llamados a hacer ¿qué?
¿Hacer dinero? No, hacer discípulos. Amén. Ese fue el llamado original que el Señor nos ha hecho a nosotros. Cuando nos preocupamos más por la educación secular de nuestros hijos que la educación espiritual, necesitamos poner las cosas en orden de prioridad. ¿Cuántos dicen amén? A mí me dio un gran gusto realmente, y voy a mencionar esto porque si hay algo, mi deseo siempre, lo que les decía, pasar esta antorcha a la próxima generación. Me envían un video de Jonathan, que apenas tiene un poquitito más de 2 años, orando por la comida y orando por su tío, orando por su primita, ya mencionándolos por nombre a esa edad. Amén. A los hijos se les enseña a orar, y eso yo les dije desde antes. Si hay algo, a lo mejor a nuestros hijos no les vamos a dejar una herencia material, pero sí les vamos a dejar una herencia que conozcan el Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, que sepan, amén, a dónde acudir en momentos de necesidad. Les decía en una oportunidad, siempre que vengo a los jueves acá a Bible College, me acuerdo de ese día que David me llamó cuando yo estaba en el trabajo, y él sabe perfectamente que no me puede llamar al trabajo al no ser que sea una emergencia. Y cuando me dijeron, te llama David, yo agarré el teléfono y le pregunté que si todo estaba bien, y me dice él, sí, todo está bien, pero necesito, me dice, que oremos en la casa hoy a las 8 de la noche. Me dice, I got a problem, tengo un problema que solo Dios lo puede solucionar. Entonces a mí me quebrantó el corazón, porque un muchachito de 18, 19 años diciéndome eso, pero me daba satisfacción a la misma vez, porque sabía él a dónde ir en momentos de necesidad. Él sabía de dónde agarrarse. Si hay algo que les podemos pasar a esta próxima generación, es que conozcan el altar de Dios y de dónde vendrá mi socorro. Gloria al Señor. Allí en ese momento él me dijo a mí que estaba hablando con una joven. Bueno, la historia es larga, pero en ese momento él me dice, a partir de mañana me voy a encerrar en el cuarto, no me vayas a hablar, no voy a ir a la escuela, no salgo de ese cuarto mientras Dios no me hable qué es lo que va a pasar con esta joven que estamos hablando. Y que no traté de convencerlo, simplemente le dije lo que tenía que hacer mientras está buscando al Señor. Y no salió de ese cuarto hasta que se pasaron 3 días y me dijo, no es la voluntad de Dios. Y hasta aquí ha llegado esa conversación con esa joven. No era la voluntad de Dios. Poco se ve eso hoy en día, a no ser que se les enseñe a nuestros hijos, y eso es lo que yo quisiera pasarle a los padres. Ese no es un secreto, está en la palabra del Señor. Y estas palabras que yo te escribo hoy, Deuteronomio 6, las hablarás a tus hijos al levantarte, al acostarte, cuando vayas por el camino. Amén. Y yo sé que es fácil darles el teléfono para que se pongan a jugar, y a veces llegan tarde de la noche, pero es momento, hermanos, en el Señor, el tiempo que estamos viviendo, no podemos estar durmiendo. Mientras nosotros dormimos, mientras nos descuidamos, el enemigo puede estar sembrando cizaña en nuestros hijos. Alabado sea su nombre. Por eso es el momento de mantener el fuego prendido en nuestros hogares. Gloria al Señor. Cuando el pecado es tolerado en la vida, necesitamos un despertar espiritual. Cuando nuestros corazones están fríos, los ojos secos, amén, necesitamos nosotros un despertar espiritual. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Me dio tanta tristeza una vez que llegué a una iglesia
muy conocida, donde acostumbran los hermanos predicadores sentarse en las sillas aquí en el altar durante la hora del culto, y pude ver bien acabada la alfombra donde la gente está sentada, donde ponen los pies, y me vengo a ver la alfombra de aquí del altar. Estaba nuevecita como cuando la pusieron. No hay lágrimas ya en los altares. A mí no me preocupa que la gente venga al altar. A mí me preocupa cuando no veo la gente venir al altar. Si viene al altar es porque sabe de dónde vendrá mi socorro. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea Dios. Cuando no se llenan los altares, cuando no se ven lágrimas en los altares, necesitamos un despertar espiritual. Cuando se nos olvida, amén, que la 10ª parte de nuestros ingresos le pertenecen a Dios para el caminar de la obra, necesitamos un avivamiento. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea Dios. Esto lo quiero poner ahí nada más para que lo reflexione un momentito. Hay gente que dice, ya el pastor está hablando de dinero. El Señor habló de dinero. Si le digo esto es porque los amo. Amén. Es un principio bíblico, no me lo inventé yo, y los israelitas cometieron un gran error, y le voy a poner ese ejemplo. Cuando Dios los llevó a la tierra prometida, les dijo que en el año 7º iban a dejar descansar la tierra cada 7 años. Amén, a descansar la tierra. Pero ellos tuvieron desconfianza que no iban a hacer nada en la tierra y que se iban a morir de hambre. Yo sé que mucha gente tiene ese problema, que no tiene suficiente fe en el Señor. Y ellos comenzaron a sembrar la tierra. Me estoy saliendo del tema, pero ya voy a regresar porque esto le va a ayudar a alguien. Y llegan a la tierra de Canaán y no pararon, no dejaban descansar la tierra porque tenían temor. Dios les había dicho, al pasar 7 años, luego la tierra va a descansar 1 año y ella sola va a producir para que ustedes puedan tener alimento. Pero ellos desconfiaron y no dejaron descansar la tierra 490 años. Si busca los registros, hace la matemática, 490 años. Dios se lo llevó 70 años para Babilonia porque tenía que cobrarse esos añitos que le habían fallado. Amén. Así que si usted se queda con lo que es de Dios, eso es entre usted y Dios. Amén. Yo nada más le quiero decir que tarde o temprano Él va a venir y va a agarrar lo que a Él le corresponde. ¿Cuántos dicen amén? Veo que se le fue el gozo. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Gloria al Señor. Muchos en este momento, si me ayuda por favor, hermanos, duermen evadiendo el llamado que Dios les ha hecho. Le voy a poner unos 3 ejemplos y luego damos por culminado. Hubo un hombre llamado Jonás que Dios lo llamó a predicar el evangelio. Amén. Y yo sé que aquí hay gente que Dios los ha llamado a predicar el evangelio o los ha llamado a un ministerio determinado. Y en este momento andan caminando posiblemente como hizo Jonás. Le dijo Dios, vas a salir a predicar a Nínive, pero él agarró un barco al rumbo opuesto, siendo desobediente a lo que Dios le había llamado. 120,000 personas aproximadamente necesitaban escuchar el evangelio en aquella ciudad, pero él sale de desobediente para otro lado. Amén, gloria al Señor. Y aquí vale mencionar, hay miles y miles de personas que necesitan escuchar el evangelio en Lancaster, que necesitan escuchar el evangelio allá en Rock Hill, y nosotros no nos podemos quedar de brazos cruzados. Hay un trabajo que hacer. El Señor nos ha llamado con un propósito específico. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde? Gloria al Señor. Y este hombre abordó el barco y no simplemente se subió en el barco, sino que se fue a la parte más baja. Todos estos detalles están en la Biblia por un propósito. Amén.
en la parte más baja del barco es donde el barco menos se mueve. Entre más arriba del barco va, más se siente esa mecida que se da con el viento. Esto me da a entender, y lo hallaron dormido también. Esto me da a entender que este hombre se fue a la parte baja donde no se movía tanto el barco para echarse un buen sueño. Amén. Y de esa forma hay mucha gente hoy en día que se ha acomodado en lo más cómodo de su casa para que nadie lo moleste. Apagan el teléfono el fin de semana para que nadie lo moleste. Cierran tantas cosas para que nadie lo moleste. Se han acomodado hoy en día cuando el enemigo no pierde tiempo. El ladrón vino para matar, para robar y para destruir. Se les olvida que el Señor ha venido para dar vida y para que la tengamos en abundancia. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Pero hay una gran noticia buena, que al final ya usted conoce esa historia. Al final Jonás se arrepiente y Dios tiene sus promesas, ha dado sus promesas. El que a mí viene, yo no lo echo fuera. Saber cuánto tiempo tiene de andar huyendo de la presencia de Dios, huyendo del llamado de Dios. Pero hoy todavía hay tiempo. Los que se duermen evadiendo el llamado, pero hay otros también que se duermen enfrente de los enemigos. En este momento tenemos nosotros un gran enemigo. Ese es el pasaje de Jueces, cuando Dios había llamado también a un hombre llamado Sansón. Y la Biblia dice que Sansón, los filisteos sobre ti, cuando le dijo Dalila, y luego se despertó él de su sueño y dijo: esta vez saldré, como las otras veces me escaparé. Pero él no sabía que Dios se había apartado de él. Mas los filisteos echaron mano y le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza y le ataron con cadena para que moliera. Amén, para que moliese. Y él estaba pensando que su poder, que el poder de Dios iba a venir otra vez como lo había hecho las otras veces. Pero no se daba cuenta que mientras dormía, el enemigo llegó y le había cortado el pelo, y era lo que Dios le había dicho al principio, que iba a ser nazareo, no nazareno, sino nazareo, que no se iba a cortar el pelo. El enemigo llegó, lo puso a dormir en las piernas de Dalila, le corta el pelo, y ahí es donde vemos ese fracaso tan grande. Y hoy en día hay personas de igual manera, se han acomodado y piensan que otra vez van a volver a hacer lo mismo que ha pasado antes. Hay momentos, hermanos, y esto me duele decirlo, hay personas que llega el momento que cruzan la línea de la gracia. Amén. Y la Biblia dice que Dios no contenderá para siempre con el hombre. Alabado sea Dios. Si hoy oyeres mi voz, hoy es el día. No podemos estar durmiendo, no podemos andar corriendo de la presencia del Señor. Hay mucho que hacer. La gente se está yendo al infierno, y las personas que Dios ha llamado somos nosotros para llevar este evangelio a toda criatura. ¿Cuántos lo alaban en esta tarde? Gloria al Señor. Hay otros que se duermen también, se duermen cuando el Señor más lo necesita. Los discípulos se durmieron cuando estaba el Señor orando en el valle o en el jardín de Getsemaní. La Biblia habla que el Señor estaba sudando como gotas de sangre. Lucas lo narra de esa forma. Lucas era médico. Él pudo ver ese detalle, que eran como gotas de sangre, según la gran tensión que el Señor tenía. Y él regresa y los halla durmiendo. Amén. Gloria al Señor. Otros se duermen en el sueño del descuido. Amén. ¿Se ha descuidado alguna vez usted? Tantas cosas que pasan mientras la gente se duerme. Y no le quise dar las estadísticas, cuánta gente ha muerto aquí en Estados Unidos
mientras se han dormido detrás del volante. Amén. Y cuánta gente ha fracasado mientras se han dormido. Mientras se durmió Adán en el huerto, andaba el enemigo platicando con Eva allá por el otro lado. Amén. Y esa es una gran decadencia en este momento. Y yo lo narro de esta forma. Mientras el hombre está bici allá en las redes sociales, el enemigo está hablándole el oído a la otra persona. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? El enemigo no pierde tiempo y mucha gente se ha encerrado en el sueño del descuido. Y por eso la Biblia dice, por lo cual dice, despiértate, despiértate tú que duermes. Despiertes, iglesia, despiertes, hermano. Miremos lo que está pasando alrededor. Esto no es de estar nosotros tranquilos y confiados. Ustedes saben plenamente la agenda que se está llevando a cabo en Washington en este momento. Todas esas cosas traerán una gran opresión a la iglesia aquí en Estados Unidos. Si había gente que con toda la comodidad no venía a la iglesia, ahora se va a poner aún peor con todas las restricciones que están a punto de venir en este país. Gloria al Señor, alabado sea Dios. Pero hoy es el momento. Aquí vemos nosotros que como el Señor toma esta parábola y les dice a ellos, no se vayan a dormir. Amén, porque mientras ustedes se duermen, el enemigo viene y comienza a hacer esa siembra. Amén. No nos durmamos, hermanos. Gente que no ha conocido al Señor, hoy es el día que no puede estar durmiendo. Gente que ha escuchado el mensaje del Señor. Estamos a punto de presenciar algo grande. Dos cosas pueden pasar y no lo sabemos. Ahorita en este momento Dios puede traer un gran avivamiento a esta nación, o las trompetas puede sonar y esta iglesia se va con Cristo Jesús, porque alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Gloria al Señor. Porque lo que estamos viendo en este momento, y yo se lo pongo de esta forma a toda gente para que lo agarre así de fácil, que lo pueda agarrar de fácil. Ya el ejército del este que habla la Biblia, de China y todo eso, ya todos ellos tienen el blueprint para la carretera que van a conectar con el Medio Oriente, por donde caminará el ejército a la guerra de Armagedón. Ya las aguas del río Éufrates se han bajado también, abriendo el espacio para que esa carretera pase, para que ese ejército pueda pasar. Si eso fuera poco, el Señor Jesucristo dijo que en los últimos días se iba a levantar esa gran violencia y la inmoralidad. Creo que nunca hemos visto la inmoralidad al grado que ha llegado en este momento. La violencia al grado que ha llegado. Es el momento que la gente debe de ponerse a meditar. Y yo predico de esta forma porque hay personas que no ha conocido al Señor en este día, o que anda en pecado, o que se ha alejado, que posiblemente está como el hijo pródigo. En esta tarde le digo desde lo más profundo de mi corazón, vuelva a la casa de Dios, vuelva a la casa de su Padre. Mañana pueda ser demasiado tarde. Amén. Nadie le garantiza, o nadie nos garantiza el día de mañana. Puede ser que sea la última vez que está en la iglesia, puede ser la última predicación que escucha, o el último llamado, así como puede ser la última predicación que yo hago. Y por eso es que me humillo delante del Señor y le digo a Dios, si hay una persona que no ha recibido a Cristo, que este día pueda reconocer que es el último mensaje que yo estoy predicando. Por lo tanto, dice el Señor, si hoy oyeres mi voz, no endurezca su corazón. Mañana pueda ser demasiado tarde. Hoy es el día aceptable. ¿Cuántos alaban al Señor? Le voy a poner de favor, le pedirle de favor que nos pongamos en pie y vamos a cerrar este culto en este día. Si me ayuda, hermano, por favor, con algo, una música de fondo ahí, por favor. Alabado sea Dios. Estamos aquí en este día. Estamos en este día y esta no es una coincidencia.
Les voy a pedir de favor si cierra los ojos un momentito. Aleluya, gloria al Señor. Aquí hay dos jueces dentro de este santuario. Está el juez de allá arriba y está el juez de su propia conciencia. Y yo veo mucha gente acá al frente y los que están en línea, y algunos conozco su vida, otros no, pero yo no conozco su corazón. Usted lo conoce y Dios lo conoce. Si se ha alejado del Señor, en este día yo le digo, regrese a la casa de Dios. Si ha andado huyendo del llamado, en este día yo le digo, vuelva al llamado que Dios le ha hecho. Vuelva a ese llamado. Ya no duerma, ya no huya de la presencia del Señor. Queremos darle la gracia a la audiencia que está en línea también en este día. Gracias por acompañarnos. Y este altar está abierto. Si hay alguien que tenga el deseo de venir a orar acá y decirle al Señor, aviva mi vida otra vez más. Traiga avivamiento a mi vida, Señor. ¿Cuántos aman la presencia del Señor? ¿Qué le parece si la iglesia se une aquí en el altar y digámosle al Señor, Señor, traiga avivamiento otra vez más a esta ciudad? Traiga avivamiento a mi vida. Ahí donde está con los ojos cerrados, a lo mejor Dios le ha hablado en este día y sabe que se ha alejado del Señor o que aún no ha recibido a Cristo Jesús. En este día yo le hago un llamado, el que lo salve es Cristo Jesús. Y allí donde está quiere recibir a Jesucristo, ahí puede levantar su mano y decirle al Señor, Señor, yo te recibo en esta hora. Amamos tu presencia.